Perfecto. Bueno, como les menciono, mi presentación será sobre el rol del médico de equipo, hablar un poco de lo que ha sido nuestra experiencia como cuerpo de salud, más que el rol médico en específico. Cuando fuimos armando la presentación, eh, me- eh, consideramos más adecuado hablar sobre el rol del equipo de salud completo, donde generalmente va a tener un rol importante la participación de un médico de equipo. Así que vamos a mostrarle un poco lo que hemos realizado en nuestra experiencia. Cuando hablamos del sur de Chile, para la gente que nos acompaña desde fuera de nuestro país, la región de los lagos, que es donde nosotros nos hemos desempeñado, está a 1100 kilómetros al sur de Santiago, la capital, y en este sentido hemos podido trabajar con varios grupos. Siempre ha sido una experiencia muy enriquecedora, eh, tanto a nivel escolar como lo ha sido con el Colegio San Mateo, que han clasificado 2 veces al Sudamericano Escolar, con lo mismo con el Liceo Galvarino en Castro, con las selecciones regionales de IND en la región de los lagos, en los Juegos de la Araucanía, Juegos Nacionales, y principalmente en nuestro club, en el Club Deportivo Social y Cultural, donde nos desempeñamos como equipo de salud, de staff de apoyo, tanto en series menores como en adultos. Siempre es un agrado, como les mencionaba, trabajar con un grupo de gente muy humano, se crean lazos muy importantes, y siempre es un agrado poder trabajar en escenarios como el que les comparto. Cuando se conforma un equipo, un staff de apoyo, son múltiples las tareas las cuales hay que cubrir. Obviamente algunos tendrán un mayor o menor rol según su disciplina, su profesión. Algunas de estas tareas que nos menciona el doctor Gil Roa en su certificación de médico de equipo sería la siguiente: sería las cuestiones médicas asociadas al ejercicio, donde el médico de equipo tiene un rol fundamental; en las lesiones deportivas, donde todo el equipo debe participar, tanto el staff de apoyo, el staff de salud, el cuerpo técnico. Siempre son decisiones que se toman en conjunto, tanto en diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, acompañamiento, prevención y retorno al juego. En cuanto a nutrición, alimentación, hidratación y suplementación. En cuanto a farmacología, es un rol que tiene netamente el médico. Antidopaje es una tarea de educación que debemos realizar todos en nuestro equipo. En la gestión, tanto en viajes, protocolos de atención, emergencia, y en situaciones más detalladas, más específicas, por ejemplo, ambientes extremos, cuando se compite en frío, se compite en calor, en altura, y en grupos específicos que cada vez están tomando mayor importancia en la profesionalización del deporte, como series menores, el básquetbol femenino, máster y paralímpico. En esta presentación me voy a enfocar en 5 de todos estos temas. Partiremos con cuestiones médicas asociadas al ejercicio, en donde ya cada vez hay mayor evidencia respecto a la importancia de las evaluaciones médicas que deben desarrollar los deportistas. La FIBA nos entrega un recurso que es bastante importante en cuanto a recomendaciones sobre la evaluación preparticipativa que debe de tener un deportista. ¿Y en qué consiste esta evaluación preparticipativa? Si bien hay algunos médicos del deporte acompañándonos, quisiera darle relevancia a este asunto, ya que habitualmente se le quita importancia al certificado de apto médico. Muchas veces nos pasa en el hospital, en el consultorio, en la consulta, de que te piden firmar el certificado a través de correo, en el pasillo, en el aeropuerto antes de viajar, el día antes, y es algo que tenemos que tomarle la importancia. Entonces invito a los que no son médicos, a los que no pertenecen a los staff de salud, a informarse sobre la importancia de la evaluación preparticipativa. Bueno, esta evaluación va principalmente dirigida a la prevención de lesiones y enfermedades y muerte súbita. Ella está compuesta por una historia personal y familiar, un examen físico principalmente enfocado a lo cardiológico. Obviamente se evalúa el deportista de forma íntegra, pero con principal énfasis en la parte cardiológica, ya que uno de los principales objetivos es la prevención de muerte súbita. Es uno de los pilares, junto con la capacitación en RCP
y la disponibilidad de desfibrilador automático. Se realizan algunas evaluaciones, por ejemplo, electrocardiograma en reposo y otras evaluaciones que van a corresponder según el nivel competitivo, ¿ya? Y algunos hallazgos que se encuentran en la historia personal, familiar o acciones físicos. Otro rol del médico de equipo va a ser la monitorización del sobreentrenamiento, ver signos de fatiga, cambios hormonales en el sistema autónomo. Hay varias herramientas que se pueden utilizar. Y obviamente la derivación es gestión con otros especialistas, ya que cada vez, como les menciono, hay mayor información, hay mayor requerimientos en el seguimiento de los deportistas y muchas veces necesitamos la cooperación con otros colegas. En cuanto a la atención en movilidad, es una herramienta que debe manejar el médico de equipo durante la temporada, eh, para la atención tanto en cancha como en consulta, capacitación de todo el equipo de emergencia, incluyendo la reanimación cardiopulmonar, y cada vez se está utilizando más la ultrasonografía, la ecografía como un método de toma de decisiones, si bien no está enfocado a hacer un diagnóstico médico, un diagnóstico radiológico, sí muchas veces nos puede ayudar incluso en el camarín a resolver algunas inquietudes. Es una herramienta que se utiliza bastante y tenemos que tener preparación en esto. En cuanto a lesiones deportivas, es importante conocer la epidemiología de nuestro deporte, ¿ya? Y en ese sentido es importante comparar con la referencia. Aquí vamos a hacer. Entonces es importante conocer el deporte en el cual estamos trabajando, o sea, conocer la parte de fisiología, el tema de demanda de carga, eh, obviamente el reglamento, las dinámicas, y obviamente uno de los ítems importantes a la hora de conocer el deporte es sin duda la epidemiología de las lesiones. En este sentido, hay artículos que entregan información bastante amplia en cuanto al seguimiento y en cuanto a nivel competitivo. Vemos que este artículo de la NSAA muestra cómo ha sido la incidencia de lesiones a través del tiempo en 5 temporadas y en la NBA, en un nivel competitivo ya máximo, en seguimiento de 17 años. Aquí hay que ser muy criterioso al usar esta información, ya que esto no habla solamente de una distribución de lesiones, no nos exponen en la experiencia perdón, la exposición según tiempo en cada deportista. Este es otro artículo que sí nos entrega esta información en la incidencia por cada 1000 horas de exposición y también nos plantea algunas situaciones que están ocurriendo y que está analizando este grupo de estudio que es del Club del Barcelona. ¿Qué nos muestran ellos? De 9 años de seguimiento que realizó el Barcelona, que hay una incidencia de lesión de 10,8 lesiones por cada 1000 horas de exposición. Ellos muestran una exposición de casi 4.700 horas, tanto en entrenamiento como en competencia. Generalmente la relación entre entrenamiento y competencia es de un 5% del tiempo total es el que se está en competencia. El 50% de las lesiones son agudas, 50 crónicas, habla que el 57% de las lesiones son leves, o sea, tienen un bajo tiempo fuera, y un 44% de estas lesiones tienen un impacto en la ausencia del jugador tanto para entrenamiento o competencia. ¿Qué es lo más interesante que nos muestra este trabajo? Quizás es que el 21% de lesiones fueron lesiones musculares, lo que cambia un poco la visión de lo que está ocurriendo en el básquetbol actual, ¿ya? Sobre todo en el básquetbol de elite, como puede ser este club. Eh, ¿Cuál sería el perfil de estas lesiones musculares? Como mencionamos, el 21% de ellas, el 90% se presentan en extremidades inferiores, y habla que las lesiones que no generan un tiempo fuera son principalmente en gastrocnemiosolios, ¿ya? Lesiones de bajo grado, generalmente el deportista puede seguir compitiendo y que habla más sobrecarga, edema muscular, que es más que nada el deportista que compite con dolor, pero que no le genera una impotencia funcional como para tener que ausentarse. En diferencia de las lesiones que sí generan un tiempo fuera, el isquiotibial, como en otros deportes, por ejemplo fútbol, sí toma mayor importancia. Entonces las conclusiones de este trabajo hablan que tanto en su equipo como en otros, incluso otras ligas, estarían teniendo el mismo problema y que no parece ser lo mismo a nivel de básquetbol formativo. Ellos explican que podría ser por una mayor densidad de partidos, donde hay menor tiempo de recuperación, hay una mayor intensidad de juego, y en el caso de ¿por qué no pasa esto en un básquetbol formativo? Es porque la técnica individual del jugador aún no está desarrollada, lo cual sería un factor de riesgo para lesiones de tobillo, y además, haciendo el enlace con la charla que nos presentó Rodrigo, no tienen un kinesiólogo, un fisioterapeuta que esté vendando los tobillos en el día a día.
y que obviamente según la intensidad que se vaya desarrollando en el básquetbol formativo se podría asimilar un poco, ir cambiando la epidemiología de las lesiones. ¿Qué nos entregan ellos? Que como sugerencia, establecer unas estrategias de prevención siempre individualizadas, identificando factores de riesgo individual, recortando el número de partidos, y aquí es importante hablar del control de carga. Federico nos va a hablar en el siguiente bloque sobre este tema. Consideraciones al respecto a bajar el número de partidos, que él nos va a mencionar muy bien que no necesariamente el jugador tiene que jugar menos, sino que hay que hacer un control de carga. Y obviamente la recuperación a nivel fisioterapéutica con la evidencia. Este es un formato que viene a cubrir un poco las limitaciones de los estudios anteriores, que nos muestra un aspecto que no se considera mucho en los estudios que les mostré, que es cuanto a la severidad. Este es un formato que lo denominan matriz de carga de lesión, que fue desarrollado por este grupo de autores noruegos que publican bastante respecto al tema de epidemiología de lesiones, y que correlaciona, o sea, perdón, que muestra una relación entre la severidad de las lesiones en el eje de la Y y en el eje de la X, muestra la incidencia de estas lesiones. Entonces vemos que en este recuadro, en este cuadrante superior, vemos que las lesiones más graves pues de baja incidencia, por ejemplo, rotura de cruzado, fracturas de tibia, y en las lesiones que quizás no son tan graves, pero sí son más frecuentes, por ejemplo, contusiones en la pierna o lesiones musculares isquiotibiales. Esto es una epidemiología de fútbol. Lamentablemente en básquet no hemos podido generar una matriz de este tipo, ya que, como les mencioné, la gran parte de la bibliografía no expresa las horas de exposición en cuanto a 1000 horas de exposición. ¿Qué nos plantea este artículo? Que nos debemos plantear cuáles son las lesiones que deberíamos enfocarnos en reducir. Vamos a ver cuáles son más relevantes, si es que las que son más severas pero poco frecuentes, o las que son frecuentes pero más severas. Y qué impacto tienen las lesiones por sobreuso, las cuales generalmente son subdiagnosticadas o subreportadas, por decirlo de una forma más adecuada. Las limitaciones que plantean los autores de este formato, si bien son un poco rebuscadas, nos da pie a generar mayor y nuevos formatos. Ellos reconocen que la gráfica no ve situaciones de gran gravedad, por ejemplo, una muerte súbita. Como no tiene incidencia, no aparece en la matriz. Y ahí es una situación que debe tener una prevención multidimensional. No refleja las consecuencias a largo plazo ni los gastos indirectos. Por ejemplo, no permite visualizar la gravedad o las consecuencias a largo plazo que puede tener una rotura, el desarrollo de artrosis o otro tipo de lesiones a futuro, y no captura las lesiones que no impliquen tiempo fuera, ya que es un tema bien reconocido en los autores que se dedican a publicar sobre este tema, y que se han desarrollado herramientas que quizás nos podrían ayudar a mejorar el reporte de estas situaciones, ya que el jugador, si bien, no sé, por ejemplo, las tendinopatías de patelares, otras lesiones de tipo muscular, pueden generar una ausencia del deportista, pasan desapercibidas, no se han reportado. Entonces es bien importante ser crítico en cuanto a la bibliografía que revisemos, ya que si, por ejemplo, nosotros que trabajamos a nivel de ligas AESA, no podemos comparar nuestra incidencia de lesiones con otro deporte, con reportes de básquetbol formativo. Hay que hacer la diferencia entre los géneros. Tania nos va a hablar sobre la incidencia de la epidemiología de las lesiones en mujeres. Es muy importante fijarse en los tiempos en los años que cubre el reporte, ya que no va a ser lo mismo la intensidad de juego ni el reglamento de juego del año 80, 90, comparado con las reglas actuales, la intensidad actual. También es importante el nivel competitivo el cual se reporta, los formatos en el cual se reporta, y, por ejemplo, también hablando en máximo nivel de competición, no es lo mismo comparar la incidencia de lesiones en Euroliga en NBA. Entonces hay que ser bien crítico al usar esta bibliografía. Quisiera compartirles el formato que trabajamos nosotros en el club. Esta es nuestra planilla, que se completa con el récord de exposición, que hay un trabajo colaborativo muy importante, en donde cada uno, y de hecho los mismos deportistas nos colaboran en el tiempo de exposición que van teniendo día a día. Y esto nos ha permitido generar información bien importante. Cómo se desarrolló en esta temporada. Para la gente que no conoce Liga Saesa, esta es la liga, por decirlo, zonal sur, que luego que entrega cupos para la clasificación a Liga Nacional, que se juega en la segunda mitad del año. En general se juega desde abril a agosto, septiembre,
Y en nuestro club el año pasado se realizaron 81 sesiones de entrenamiento y tuvimos 25 partidos, lo que habla también de una relación de un 5%, al igual que otras referencias. Obviamente el volumen de exposición es mucho más bajo lo que mostró la bibliografía, es casi un tercio de lo que muestra. En cuanto a los casos de lesión y enfermedad, es importante reconocer la carga de ausencia que generan algunas enfermedades. Esto fue un caso que nos marcó mucho, que fue un brote de una gastroenteritis en 6 de nuestros jugadores en la pretemporada, que incluso nos llevó a suspender los partidos de pretemporada. Mucha gente quizá que sigue ligas a esa de los clubes acá en el sur recordarán esa situación. Eh, y de hecho realizó o sea, generó que el primer partido que tuviera el plantel fue ya la primera fecha. Entonces es importante establecer medidas de prevención de contagios de enfermedades, y ahora en el contexto actual ya hemos aprendido mucho sobre las medidas de prevención. Obviamente la incidencia va variando según el periodo de la temporada. Y como les mencioné, ya desde hace mucho tiempo ya estamos implementando el uso de botellas personales, y ahora con el tema de la pandemia por COVID-19, obviamente se van a tener que reforzar estas medidas. Esta es la incidencia, como les mencioné, en la epidemiología que mostraba según riesgo de aparición, o sea, un riesgo de incidencia de lesiones, un 10,8% mostraba el Barcelona, nosotros tenemos un 12,4%, a pesar que tenemos un tercio de exposición. La relación entre la aparición de la ocurrencia de lesiones y su exposición es bastante similar. Los días perdidos por lesión, un total de 142 días perdidos en todos los jugadores y 29 días perdidos por enfermedad. La distribución durante los meses es bastante homogénea, no así en las enfermedades, donde al instalar medidas de precaución bien estrictas se logra disminuir los días perdidos por enfermedad. Entonces, en total tenemos un 10,5% de ausentismo, es decir, que un 10,5% del tiempo el plantel no está disponible para entrenar o competir, y un promedio de 6 días de recuperación por las lesiones en promedio. Si vemos las lesiones por segmento, se repite el patrón que reporta el Barcelona, que es un 30% de aparición de lesiones en pierna, y en segundo lugar el tobillo en un 26%. Si vemos la distribución por posiciones, es bastante homogéneo entre perimetrales y internos. En lesiones agudas y sobrecarga, es mayor la proporción de lesiones agudas, pero aquí hay que ser criterioso y recordar el subreporte que se hacen de las lesiones por sobreuso. En cuanto a entrenamiento y la relación entrenamiento y partido, si bien la relación, si lo vemos en términos absolutos, el 57% de lesiones se generan en entrenamiento y el 43% en competencia, tenemos que analizar la incidencia según la exposición. Y vemos que la incidencia en partidos es casi 12 veces la incidencia de entrenamiento, obviamente por la intensidad en la cual se realiza la actividad. Y recurrencia de lesión, recordemos que en la gran mayoría de las lesiones, si no más bien todas, uno de los principales factores de riesgo es un antecedente previo de una lesión. Entonces, es importante reconocer este 52% de lesiones recurrentes para poder establecer medidas de mitigación de riesgo a nivel individual en una próxima temporada. En cuanto al tipo de lesión, 41% de lesiones musculares, se repite el patrón que nos plantea Gil Rodas y su equipo de investigación, con segundo lugar lesiones ligamentarias del 27%. En cuanto a la severidad de las lesiones de nuestro club, la temporada anterior 65% generó ausencia en comparación al 44% de la bibliografía. Y para resumir toda esta información, generamos nuestra matriz de carga, en donde nos hace plantearnos las preguntas que nos generaron los autores, cuáles son las lesiones que generan más cargas. Vemos que tuvimos una rotura de calcáneo, que obviamente genera una ausencia completa de la temporada. Si bien su incidencia es baja, su severidad en cuanto a pérdidas de días de recuperación es bastante alta. Y vemos la incidencia en este recuadro, las lesiones que si bien tienen baja severidad, pero sí alta incidencia, son las lesiones de tipo muscular de pierna, que tienen un correlato con lo que mencionaba la bibliografía, y la importancia que les mencionaba yo sobre la aparición de infecciones digestivas. Entonces, como cierre respecto al ítem de lesiones, uno de los objetivos principales del staff de salud es colaborar con el cuerpo técnico y tratar de mantener el mayor tiempo disponible a los jugadores para el club, ¿ya? Y es importante identificar factores de riesgo individual, establecer
estrategias de minimización de riesgos de forma individual, y obviamente para conocer estos factores de riesgo hay que conocer también la epidemiología de nuestro deporte. Y obviamente ser crítico respecto a la edad de estos reportes, el sexo y el nivel competitivo. Si no existe información, que es lo más probable y que es donde la gran mayoría de los que nos escuchan se están desarrollando, debemos generarla nosotros. Y en ese sentido yo hago un llamado a una actitud colaborativa. Si no tenemos información, eso nos habla y nos hace suponer de que el nivel donde nos estamos desarrollando falta todavía investigación, falta aplicar ciencia del deporte, falta utilizar conceptos de medicina y kinesiología del deporte. Y en ese sentido llamo a la actitud colaborativa. Y como por ejemplo, quisiera mencionar un proyecto que teníamos en mente con otros staff de salud de nuestra liga, era generar reportes con mayor amplitud de información, ya que eso nos va a entregar información mucho eh, más concreta. Actualmente no estamos en el tiempo de esconder la información, no estamos a un nivel competitivo donde podamos darnos ese lujo. Entonces la invitación queda abierta a que colaboremos en los distintos clubes, los distintos equipos. Es una situación que es importante recalcar. En cuanto a nutrición, no voy a entrar en muchos detalles, ya que Luciano nos dará mucho mayor información respecto a esto desde su, desde su profesión, obviamente. Pero sí es importante recalcar la educación que hacemos nuestros deportistas en cuanto a la disponibilidad de energía, cómo se distribuye sus macronutrientes, la importancia de los micronutrientes, que cada vez tienen mayor importancia, vitaminas y minerales, cómo se distribuye a través del día la alimentación y en último lugar el tema de los suplementos, que muchas veces pasa en la charla de las series menores, que cuando uno hace una charla de nutrición uno le pregunta qué entienden ellos por nutrición deportiva y la gran mayoría te contestan el tema de los suplementos, las proteínas, creatina. Y es importante educar a los deportistas de que no sacamos nada con hacer un gasto enorme en suplementos, un gasto económico, un esfuerzo, si es que no cumplimos toda la pirámide hacia abajo. Y en este sentido, en los suplementos cada vez hay mayor evidencia, información bien clara respecto a la evidencia que tiene cada uno de los suplementos y tenemos que ser bien críticos en la utilización. No voy a entrar mucho en detalle ya que Luciano seguramente nos hablará de eso. Una situación particular en el sur de Chile y principalmente desde La Serena o desde Maule, el tema de la exposición a la luz solar, lo que es determinante en los niveles de vitamina D. Nosotros, junto a Matías, un colega que trabaja en el CDB y una colega que también trabaja en Valdivia, realizamos una presentación en un congreso de atención primaria respecto a la prevalencia del déficit de vitamina D. Evaluamos 24 deportistas y 23 de ellos tenían niveles insuficientes, solamente un 4% de ellos, un deportista de atletismo, tenía niveles suficientes. ¿Okay? Y esto en básquetbol tiene, en todos los deportes y particularmente en básquetbol tiene una importancia fundamental. Incluso a alto nivel, este estudio muestra que el 73% de los jugadores del draft en NBA presentaron déficit de vitamina D. Y algo muy curioso es que muestra que la asociación estadística que se generó entre que los jugadores que tenían niveles normales tuvieron eh, una mayor probabilidad de ser seleccionados. Obviamente esto es una asociación, no tiene una causalidad, pero sí nos habla sobre el rol de la vitamina D en el rendimiento. En cuanto a hidratación, este es un estudio bien interesante en donde mostraron cómo la hidratación y progresiva, la deshidratación progresiva generaba impacto en todas estas habilidades específicas del básquetbol, y habla que un 51% de los deportistas en NBA se presentan a entrenar o competir deshidratados. Esta experiencia la pudimos replicar a nivel local con los distintos grupos que les mencioné en un comienzo, con femenino y masculino escolar sub-14, nuestras series menores en el club y 2 clubes adultos, y mostraron que un 44% de los deportistas se presentaban a entrenar o competir deshidratados. Esto es importante principalmente en nivel formativo y sobre todo en los campeonatos en donde hay una alta densidad de competencia, por ejemplo, en el sistema escolar, competencias y las finales regionales, o sea, perdón, finales nacionales se desarrollan en seis días y se juegan 5 partidos, y esto tiene una implicancia en una repercusión fisiológica en la cual hay que ser bien cuidadosos. Nuestro informe de pulsometría vemos que los chicos, a pesar de ser sub-14, tienen intensidades bastante altas de juego, y lo que se ve reflejado, por ejemplo, luego del segundo día, donde tienen una jornada doble, el promedio de deshidratación del equipo es bien marcado, y la repercusión en la disminución de sus parámetros
parasimpático medido a través de variabilidad de frecuencia cardíaca, tiene un impacto muy marcado en el día posterior al que tienen doble jornada. Entonces hay que hacer un llamado de atención que nos habla sobre la intensidad que están jugando series menores. Respecto a antidopaje, mostrar un poco lo que ha sido el desarrollo de la Comisión Nacional en básquetbol específicamente, en el año 2016 al 2018. Algunas están publicadas las estadísticas del 2019. Vemos que el básquetbol es uno de los deportes que relativamente se genera bastante control, obviamente lejano al fútbol, al ciclismo y al atletismo. Y es importante recalcar que ha ido aumentando. En el 2016 hubieron 44 controles, el último año que se ha reportado hubieron 79, e incluso se tomaron 4 muestras en la final de los Juegos Sudamericanos Juveniles en 3x3. Ya una modalidad que está tomando bastante importancia en el último tiempo. En cuanto a antidopaje, es importante hacer educación a los deportistas, ya que muchos de ellos utilizan suplementos, algunos de ellos sin recomendación de un profesional del deporte. Y es importante recalcar que se ha reportado que un 15%, incluso más, de los suplementos están contaminados con sustancias que pueden marcar un resultado adverso, y existe un amplio porcentaje de estimación respecto a los casos involuntarios, entre comillas, porque el deportista tiene la responsabilidad de tener la información y todo su cuerpo de apoyo eh, respecto a si es que están contaminados o no los suplementos. Y es también responsabilidad de los médicos, los kinesiólogos, el equipo de apoyo, conocer la lista de prohibiciones, la que se actualiza año a año. Es importante también recalcar que no solamente la presencia de una sustancia en sangre en una muestra constituye una razón para, la, para una sanción, sino que también la alteración, la posesión, el tráfico, la administración de una sustancia, la complicidad en infracción a la norma, la negación a realizar un control, la alteración de cualquier parte del proceso, el cual está bien estandarizado, y la asociación prohibida en cuanto a un deportista que ya esté sancionado. Todo eso puede ser una razón para que no un deportista, sino un staff de apoyo pueda tener una sanción por antidopaje. En cuanto a la gestión, para ir finalizando, es importante conocer y esto lo puede tomar toda la gente de los clubes, no solamente los que tengan médicos a disposición, sino que son datos que nos pueden ser bien importantes a la hora de planificar un viaje. Por ejemplo, ver el destino, la altura y clima, la experiencia que tuvo, por ejemplo, el Colegio San Mateo en Arequipa el año pasado. Ellos recordarán eh, lo que fue esa semana con la aclimatación a la altura en Arequipa, a más de 2.000 metros de altura. Conocer el centro de derivación y los seguros disponibles en el hotel, disponer un lugar de atención, por ejemplo, acá en Medellín con las selecciones escolares en el sudamericano, teníamos un espacio bien amplio para poder atender a los deportistas, evitar la atención en las habitaciones, conocer el hotel en cuanto a cómo se disponen las comidas, la hidratación, la prevención de infecciones. Los clubes de elite generalmente viajan con sus cocineros, con sus nutricionistas que pueden manejar esto de forma específica. Conocer los planes de evacuación, tanto en los centros de competencia como en los hoteles. Obviamente conformar un botiquín deportivo y uno personal, contar con acceso a las fichas médicas, informarse respecto a los controles de aduana, sobre todo no solamente en el transporte de fármacos, sino que también en equipamiento que requiera el pago de impuestos, por ejemplo, los ecógrafos personales, material de fisioterapia, que pueden ser costosos y que pueden tener algún costo de impuestos. La prevención de TBP en personas de trombosis venosa profunda, para personas que no manejan el término, que no son de salud necesariamente, sobre todo en personas ya mayores, o si es que un deportista vuelve lesionado con inmovilización, tener precauciones en la prevención de TBP, movilizarse durante los viajes largos, y obviamente tener una charla previa al viaje, independiente si es que en un equipo conocido, nuestro club habitual, o si nos toca incorporarnos a alguna selección regional, alguna delegación de algún juego multideportivo, tener una charla previa con los deportistas, conocernos antes, conversar sobre las fichas médicas, reconocer los antecedentes. En cuanto al tema de los viajes, es importante conocer el tema de los vuelos, que genera un impacto importante en los deportistas. Este es un reporte de unos autores que publican bastante respecto a básquetbol y muestran, por ejemplo, el efecto negativo de los viajes seguidos en NBA, y que esto también lo podemos extrapolar a, a nuestra competencia. El tema de la exposición prolongada a un ambiente hipóxico, la dificultad para transitar, los espacios estrechos, considerar la composición corporal y la estructura de nuestros deportistas, obviamente es un tema a tratar.
la mala calidad del aire que puede generar una alteración de la función inmune, el aire seco y hipobaríco de la cabina genera deshidratación. Obviamente en los viajes, sobre todo los viajes más largos, hay una disrupción de la rutina, de los ciclos circadianos, en el sueño, en la alimentación, y que las formalidades del viaje, el tema de trámites, de las aduanas, las esperas, pues obviamente pues generan un estrés en los deportistas. En cuanto a vacunas, es importante siempre conocer las que se requieren antes de viajar. Esta es una página del Centro de Control de Enfermedades del gobierno estadounidense que nos muestra información muy completa en cuanto a recomendaciones de salud y de vacunas específicamente. Entonces uno puede ingresar al destino, la ciudad en específico y te da las recomendaciones. Les recomiendo esta página, es bien completa. En cuanto a la guías para evitar enfermedades deportistas, esta es una infografía de esta cuenta que entrega bastante información respecto a distintos aspectos de entrenamiento. No voy a detener mucho detalle, ya que en el contexto actual ya conocemos bastante el tema del lavado de manos, evitar el compartir botella, un descanso adecuado. No voy a ahondar mucho en eso. Entonces, para ir cerrando, este grupo de investigadores nos muestra 7 tips para desarrollar y mantener un equipo de salud en alto rendimiento. Y esto lo podemos extrapolar, obviamente, a niveles más bajos, niveles formativos, niveles de competición semiprofesional. Y ellos consideran partir por lo básico, obviamente enfocarse en diseñar planes, participar en el diseño de planes de entrenamiento, nutrición y prevención de lesiones, la recuperación, no llevarnos mucho a las modas, sino que primero establecer lo básico y luego empezar a implementar. Innovar con prácticas documentadas en la evidencia, mantener la comunicación, trabajar las habilidades blandas en nuestro equipo, definir la pertenencia, conocer los objetivos, la misión, la visión de los clubes. No es lo mismo trabajar en un club enfocado al alto rendimiento que en un club enfocado a formar personas, a formar deportistas, y nuestras actitudes como personal de salud deben estar cuadradas en los objetivos del club. Funcionar al unísono junto a nuestro equipo, aprovechar la sabiduría, la herramienta, la habilidad de cada uno de quienes lo componen. Y algo muy importante y siempre importante no olvidarlo, que trabajar con una perspectiva adecuada. Recordar que el deportista es el centro, el eje fundamental del deporte, no somos nosotros como equipo, nosotros somos un apoyo. La idea no es tomar ese protagonismo.